Buen día audiolectores, antes que nada, quiero pedir disculpas ya que cometí un error y el vídeo anterior solo va del capítulo 1 al 3, en este les traeré uno un poco más largo, será del capítulo 4 al 10, espero que lo disfruten y este error no volverá a suceder jeje. Si esta historia es de tu agrado por favor dale like y suscríbete, me ayudaría mucho ahora sí, con ustedes, Mago Infinito. Menor que advertencia, este capítulo tiene representaciones de acoso sexual. Se ruega a los lectores que tengan precaución mayor que. Capítulo 4. Había escuchado un sonido enorme, quizás no era un sonido, pero a Sirone no se le ocurría otra forma de expresarlo. Se sentía como si una boca estuviera pegada a todos los objetos del mundo y hubiera transmitido algo a Sirone. Todos los sonidos se unieron y finalmente se convirtieron en uno. No soy quien creía que era. Era el propio mundo. Mientras recordaba lo que el mundo le había transmitido, una enorme verdad golpeó su cabeza. Soy infinito. Hub. Sirone, inmensamente conmovido, cerró los ojos y salió corriendo. Necesitaba correr. A pesar de estar de nuevo atrapado en su cuerpo terrenal, su mente aún recordaba cómo era estar en la zona espiritual. Soy libre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sirone, que no estaba prestando atención a su entorno, sintió de repente que algo impactaba en su cara. ¡Ah! Cuando cayó de espaldas, miró a su alrededor y vio una escena enfermiza en un callejón. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Estaba tan afectado por sus emociones que no recordaba lo que había pasado hace un rato, pero ahora la realidad le había despertado. ¿Qué demonios? ¡Qué molesto! Un grupo de vagabundos estaba mirando a Sirone, observándolo como lo haría un depredador con su presa. El tipo empujado por Sirone lo agarró por el cuello. ¿Tú? ¿Estás loco? Lo siento. Lo siento, no es suficiente. Sé honesto, fuiste enviado por la banda del lobo para humillarme, ¿no es así? No. No lo fui. A través de los ojos de Sirone se dieron cuenta de que era un chico que ni siquiera parecía tener el valor de golpear a una persona, y mucho menos de usar un cuchillo. Lo único que faltaba era rebuscar en sus bolsillos, pero no creían que tuviera ni un céntimo con ese atuendo suyo. Aún así, con esa cara que tiene, se podría vender por bastante dinero. Es obvio que es uno de los plebeyos más bajos que hay, eso es aún mejor. No tendré que responsabilizarme de nada de lo que ocurra. Mientras estaban absortos en sus pensamientos, se escuchó la voz de una mujer fuera del callejón. ¿Qué están haciendo? ¿Ha pasado algo divertido? Los hombres se giraron todos al mismo tiempo. ¿Señorita Amy? Sirone miró a Amy como si hubiera conocido a su salvadora, tan joven. Tenía un flequillo de color rojo que le cubría un ojo. También parecía ser una chica de su edad. Jeje, ¿qué te ha traído aquí? ¿Te aburres otra vez? Hablaba en tono ligero, pero las manos del hombre que se acercaba a Amy estaban modestamente apretadas. Era un comportamiento natural para quien conocía su identidad. Amy Carmis. Ella formaba parte de la familia Carmis, una familia catalogada justo por debajo de la familia real en términos de jerarquía. Eran la nobleza de primer rango. No era normal que la hija menor de una familia así se juntara con vagabundos, pero para la adolescente que estaba cansada de vivir, ser desafiante era su única alegría en la vida. Este chico trató de matar a alguien, así que solo estamos tratando de enseñarle algunas lecciones. No. Me topé con él sin darme cuenta. Ja. ¿Cómo sí? ¿Quieres que me crea eso? Cuando el hombre corpulento levantó el pie para patear el estómago de Sirone, este se acurrucó con pánico. Ah. Tienes que compensarlo, chico. ¿Dónde está tu madre? Te he dicho que vayas a buscarla. Sirone se sorprendió. ¿No tienen ellos también padres? ¿Cómo podían maldecir así a los padres de los demás? La mirada de tus ojos ha cambiado. ¿Estás enfadado? Los vagabundos que notaron el enfado de Sirone se abalanzaron sobre él y empezaron a golpearle. Déjenlo ya. Le harán demasiado daño. En cuanto los vagabundos retrocedieron, ella bajó de un salto de la caja de madera y se acercó a Sirone. ¿Estás bien? No he hecho nada. Nadie ha dicho nada.
Te estoy preguntando si estás bien. Amy se quedó mirando la cara de Sirone. No pongas esa cara solo con eso. Es como si alguien acabara de patear a tu cachorro. He vivido una vida mucho más dura que tú. A los ojos de los demás, ser la única hija de la familia Carmis parecería un privilegio. He vivido una vida más dura que tú. Me he dejado la piel para llegar a donde estoy hoy, así que, ¿por qué tengo que compadecerme de ti? También fue ella la que conquistó a los vagabundos de este callejón, en el que abundaban todo tipo de delitos. Aunque fuera un pensamiento infantil, la historia cambia según el estatus de cada uno. Amy giró la cabeza hacia los vagabundos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Tienes algo más interesante en mente? Sirone, que pensaba que le iban a dejar marchar, se sorprendió. Por otro lado, los vagabundos, que conocían el mal carácter de Amy, hablaron con calma. Pensábamos solo comprobar el dinero y venderlo después a un burdel. Amy sonrió. Por supuesto, ella no tenía intención de llevar a cabo lo que los vagabundos de la calle trasera estaban planeando hacer. Ella planeaba intimidarlo moderadamente y luego enviarlo a casa. Amy, que estaba examinando cuidadosamente la apariencia de Sirone, se le ocurrió una broma sádica. No debería haber ningún defecto en un prostituto. ¿Por qué no te quitas la ropa para que podamos comprobar si hay alguno? La verdad es que sentía un poco de curiosidad por él, y teniendo en cuenta que Sirone era un plebeyo humilde, no tendría que asumir ninguna responsabilidad. Y para ser honesto, tiene la apariencia. Su aspecto era ciertamente decente. Quítatelo. ¿Quién sabe? Si haces lo que te digo, puede que te deje ir. Sirone estaba distraído. No podía creer que le estuviera pasando esto. Estos supuestos humanos que tenía delante parecían demonios a sus ojos. ¿Cómo has podido? Eso es algo realmente malo. ¿No lo sabes? Así es como funciona el mundo. Al fin y al cabo, solo te etiquetan como víctima porque te acosan. Ya sea esto o aquello, es todo lo mismo para los débiles. Todos se preocupan solo de sí mismos. El líder de los vagabundos resopló, porque si le echaras la culpa al mundo, sentirías que te has convertido en un adulto, sentirías que has superado a los demás. ¿Te equivocas, niña inmadura? Hablas de problemas cuando no has visto nada. Hablas de dolor, pero no has experimentado el verdadero dolor. Tú no sabes nada. La vida dura mucho más de lo que crees. Oye, te ha dicho que te quites la ropa. ¿Quieres que te peguen otra vez? En algún momento, Amy comenzó a sentirse un poco incómoda ante la falta de respuesta de Sirone. ¿Se ha vuelto loco? Sin embargo, Sirone no se volvió loco. Más bien, se concentró en los cambios de su cerebro más que nunca. Entró en la zona espiritual mientras su tensa mentalidad se volvía extremadamente sensible a la violencia que experimentaba por primera vez. Esto es. Era definitivamente diferente de la primera vez que lo experimentó. Esta segunda vez que lo experimentó, era lo suficientemente sensato como para entender la información que inundaba su mente. Casi podía oír el parpadeo de los ojos. Con el límite entre él y el mundo exterior derribado, Sirone envió su conciencia por el camino instintivo. El lugar en el que su conciencia terminó fue en el recuerdo de Alpeas enseñando magia en la Academia de Magia. Su percepción comenzó a recoger información superficial sobre las emociones, los sentidos, la mente, las acciones, el comportamiento y la actitud de Alpeas. La información se combinó en un patrón ilimitado que se prolongó eternamente. Y finalmente, la información esencial llegó a la conciencia de Sirone. Rápido, quítate la ropa. La señorita dice que quiere ver. Mientras el vagabundo lo agarraba por el cuello y lo sacudía, Sirone casi sale despedido de la zona. La zona espiritual, que requería una gran concentración para entrar y mantenerse, era vulnerable a la influencia externa. El peligro era comparable a que alguien sacudiera la cuerda floja por la que se caminaba. Amy gritó al detectar el cambio en los ojos de Sirone. «Espera. Espera un momento». Sin embargo, ya era demasiado tarde. La voluntad de Sirone distorsionó fuertemente la naturaleza. ¡Boom! A medida que la ferocidad de los vientos se elevaba, todas las cosas físicas del callejón se hicieron presentes.
Las cajas de madera, los guijarros de la calle, los matones y Amy, no eran una excepción. Ah. El grito hizo que Sirone volviera en sí. Un callejón vacío y desolado apareció ante él mientras las cosas empezaban a caer del cielo. Golpe. 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 El pesado sonido que ponía a Sirone la piel de gallina tamborileaba el suelo. Como la gravedad era algo familiar, a menudo se pasaba por alto. Pero la fuerza llamada gravedad era una fuerza mucho más poderosa de lo que la mayoría de la gente de esta época podía imaginar. Los vagabundos que caían sobre sus extremidades, con la esperanza de utilizarlas para sobrevivir a la caída, experimentaban de primera mano el dolor de las extremidades fracturadas. ¡Au! Mi brazo. Mi pierna. Sus piernas estaban grotescamente dobladas y los huesos de sus antebrazos atravesaban su piel. Sirone se quedó sorprendida. No esperaba obtener un resultado tan desastroso. Mientras tanto, la única persona que tenía su cuerpo intacto y en buen estado de salud era Amy. Los nobles tienen sus cuerpos perfeccionados desde la infancia, así que no hace falta decir que los nobles de primera clase eran los mejores en cuanto a habilidades. Amy, que bajó mientras se sujetaba la falda, se dirigió a Sirone con los ojos mudos. ¿Tú, quién demonios eres? La escena creada por Sirone hace un rato mostraba claramente por qué los magos eran existencias a temer. Incluso Amy, que solía presumir de su singular cuerpo atlético, no pudo resistirse ante la breve aparición de un torbellino. Respóndeme. ¿Dónde aprendiste esa magia? ¿Cómo puede un plebeyo? Amy dejó de hablar. Los guardias acudieron corriendo al lugar tras escuchar los gritos en el callejón. Amy chasqueó la lengua porque conocía a su familia. Si la atrapaban, no dejarían pasar a esta. Tis. Pisó el edificio, saltando y subiendo en zigzag por las paredes. Sirone, que había estado mirando fijamente aquellos impresionantes e inhumanos movimientos, volvió rápidamente a la realidad. Estoy en problemas. Si los guardias le veían aquí, le interrogarían sobre lo que había pasado exactamente. Papá. Sirone se dio cuenta aquel día en la ciudad. Que el mundo era cruel con los débiles. Nadie me creería. Sirone se apartó y corrió frenéticamente hacia la única persona en la que podía confiar. La familia Carmis. Una potencia de primera clase del reino. Aunque no se trataba de la nobleza de la capital, los individuos destacados producidos por la familia se extendían por toda Tormia. Los únicos Carmis que ahora quedaban en su estado eran Lord Sakura, el líder de la familia que se había retirado, y Amy. He vuelto. ¿Dónde has estado? He oído que te has vuelto a saltar el entrenamiento. Aunque tenía más de 60 años, tenía el aspecto de un hombre en la flor de la vida. Era alto, tenía una mirada inteligente y llevaba gafas. Sin embargo, a pesar de su aspecto erudito, sabiendo que era el mejor del reino, no podía ocultar su orgullo. He aprendido todo lo que tenía que aprender. Ni siquiera es divertido. ¿Así que jugaste con los vagabundos? Por muy vagabunda que te creas, si sigues con esa actitud tuya, los niños de tu edad acabarán por alcanzarte. Incluso las piedras preciosas tienen que ser pulidas para convertirse en joyas. Si bajas la guardia, algún día te arrepentirás de haber desperdiciado esos días. ¿Cielos? Ese regaño tuyo. Sakura sonrió. Comprendía a la peculiar niña puber. También entendía el descontento que tenía hacia la familia. La hierba siempre parece más verde en el otro lado. La razón por la que no corregía su comportamiento era porque, a diferencia de sus hermanos, ella había heredado sus talentos. Cuando te des cuenta de lo que tienes, tu eje inclinado encontrará automáticamente su lugar, porque ese es el destino de un genio. Amy se detuvo de repente. Gracias al regaño de su padre, recordó el incidente de la mañana anterior. ¿Quién demonios era ese? Se entrenó con todo el corazón porque odiaba los rumores que insistían en que estaba donde estaba solo por haber nacido en una prestigiosa familia noble. Parecía tener más o menos la misma edad que yo. Definitivamente no le enseñaron a luchar, así que, ¿cómo un individuo sin educación dominó la magia? ¿Un accidente? ¿O es quizás el despertar del talento? Eso fue lo único que se le ocurrió. Si bajas la guardia, un día te arrepentirás de haber desperdiciado esos días. Amy se mordió el labio inferior. Nunca perderé.
Se juró a sí misma que nunca perdería contra alguien de esa clase social. Papá. Fue una sorpresa escuchar a Amy iniciar una conversación con su padre primero. Así que para demostrar sinceramente que estaba escuchando, bajó el periódico que tenía en sus manos. ¿Sí? No digo que quiera entrar de lleno en el tema. Pero hay un tema que me interesa. ¿Oh? Los ojos de Sakura brillaron de emoción. Era una niña brillante que podía entender con solo media palabra. Dime. Te apoyaré activamente. No, no digo que quiera dedicarme a ello, solo me interesa. Entonces apoyaré tu interés. Amy estaba un poco amargada. Sí, lo sé. No había nada difícil en el mundo si tenías el poder y la riqueza de una familia noble de primera clase. Qué tonta soy al pensar que mis padres se esforzarían en tratar de criarme ellos mismos. Pero no tengo más remedio que seguir adelante. Amy no entendía lo infantil que le parecía a los demás renegar de la familia Carmis hasta que fue golpeada por un plebeyo. Voy a convertirme en la mejor. Amy, que tomó su decisión, habló. Magia. ¿MM? ¿Qué fue eso? Si conoces a alguien de la Academia de Magia, por favor preséntame. Capítulo 5. Sirone guardó silencio sobre lo que había sucedido en la ciudad. No era un asunto sencillo. Porque una vez que sacara el tema, tendría que contarles lo sucedido en la Academia de Magia. Sirone pensó en las increíbles experiencias que le había deparado aquel día. Ya fuera una bendición o una desgracia, estaba claro que desde que había cruzado la línea, no había vuelta atrás. Los genios saben si son un genio, y Sirone se había dado cuenta más o menos de que era un poco diferente a los demás desde que era joven. Y aunque nunca se había sentido superior, su deseo de superar las limitaciones era más fuerte que el de los demás. Pero no podía revelarlo. Sus padres eran lo más preciado del mundo para Sirone, y no quería agobiarlos con esas cosas, ya que a pesar de que eran pobres, nunca le obligaron a ir por un camino sin esperanza. Y debido a eso, la vida cotidiana no cambió. Ayudaba a su madre en las tareas domésticas y se iba al bosque cercano a cortar árboles. Sin embargo, ahora Sirone pasaba la mayor parte de su tiempo meditando, no empuñando un hacha. Todos los días desde el despertar, Sirone había estado entrenando en secreto la zona espiritual. Gracias a esto, al cabo de un mes, Sirone consiguió reducir el tiempo que le llevaba entrar en la zona espiritual. Había algunas partes que no eran tan fáciles como él pensaba. Por muy familiarizado que estuviera con la zona espiritual, no podía reproducir la magia del callejón. Era de esperar. Solo lo consiguió inconscientemente gracias a sus instintos. Por eso, aunque se diera una situación similar y volvieran a surgir las mismas emociones, sabía que sería difícil hacerlo siendo consciente de ello. Si quiero hacer magia de forma racional, tendré que saltarme la perspicacia y aprender el proceso intermedio para saberlo todo. Pero no había información disponible para Sirone, que no había aprendido magia formalmente. En su lugar, se centró en profundizar en la zona espiritual, que era lo único que podía hacer. Cuando terminó de meditar, practicó el golpe de trueno. A diferencia de la primera vez, el porcentaje de éxito disminuyó cuando empezó a ser consciente de la habilidad. El poder de la perspicacia es increíble. A veces, los principiantes tenían éxito no por el conocimiento, sino por la perspicacia. Sin embargo, cortar madera era diferente a la magia, ya que podías practicar haciéndolo. Con cada golpe, Sirone corregía sus errores uno a uno. ¡Craa! El árbol cayó satisfactoriamente. Pero Sirone continuó blandiendo su hacha sin una mirada de satisfacción o felicidad. Solo estaba corrigiendo un error que había encontrado. Mañana, así como el día siguiente. Así fue como repitió lo básico. Porque la oportunidad de practicar la magia llegará algún día. Mientras arrastraba los troncos hasta su casa, los ojos de Sirone brillaban con intensidad, ya que era lo más motivado que había estado nunca. De pie junto a la ventana, Sirone contemplaba la magnífica vista de las hojas de finales de otoño volando por las montañas. Habían pasado 3 años y ahora era un chico de 15 años. Seguía llevando ropa infantil, pero tenía un rostro lo bastante atractivo como para llamar la atención. Volveré, mamá. Tómatelo con calma. Tenemos mucha leña. Pronto será invierno. Tenemos que estar preparados. Dejó escapar un suspiro frío mientras salía de la cabaña. Como las estaciones llegan más rápido a las montañas que a las ciudades,
La nieve ya se acumulaba en la cima de la montaña. Tendré que caminar rápido si quiero estar de vuelta antes del atardecer. A Sirone no le asustaba el frío, ya que había pasado 3 años entrenando en la zona espiritual, debido a ello, su fortaleza mental ya había superado el nivel de los adultos normales. Después de que su carácter tímido desapareciera, salía con los otros niños, pero no tenía amigos especialmente cercanos. Eran diferentes a Sirone. Los niños de la montaña eran todos rudos, y la mayoría de las chicas también pensaban lo mismo. Por ejemplo, hace un año, una mujer llamada Auran de un pueblo de Gwajeonmin sedujo una vez a Sirone. /N. La aldea Gwajeonmin se refiere a un lugar donde viven personas que practican la técnica agrícola de corte y quema. Cuando ella, que era 6 años mayor, intentó acercarse físicamente, Sirone se asustó y se negó. Entonces cambió de repente y le amenazó con saquear su casa si le contaba a alguien lo sucedido. Sirone, que recordaba el suceso, se echó a reír. No acabó ocurriendo, pero recordó que estaba muy perturbado por su llegada. Seguro que le va bien. Al llegar a la zona de tala, Sirone encontró un árbol adecuado y blandió ligeramente su hacha. Después, echó un vistazo cuidadoso a la abolladura que había hecho. Si estaba pensando en el concepto comúnmente referido de ver, en realidad no estaba mirando nada. No es algo que se pueda encontrar con los ojos. Puedes darte cuenta automáticamente del principio si repites la misma acción o los mismos pensamientos una y otra vez. Sirone, que había dado numerosas vueltas a su hacha en los últimos 3 años, por fin se estaba dando cuenta. Sentir con mis ojos. Era un método llamado ojo interior. Los ojos de Sirone cambiaron por un momento mientras golpeaba la abolladura con fuerza, a diferencia de antes. Tras el sonido del trueno, el árbol cayó. He tenido éxito con solo 2 intentos. Aunque la suerte estaba de su lado esta vez, antes había tenido éxito con 10 intentos. Después de terminar su cuota, Sirone se sentó en el tocón del árbol caído y entró en la zona espiritual. Actualmente, el dominio de su zona espiritual era una esfera con un diámetro de unos 40 metros, que era el nivel de un alumno superior en la academia de magia donde se reunían los que tenían talento. Se sentía el temblor de los arbustos, los sonidos de los gusanos retorciéndose, y el sonido de ósmosis de los árboles entraba en sus oídos vívidamente. Era como si la tierra se hubiera asimilado a él. La naturaleza cambiaba constantemente, y Sirone lo sentía. Las 5 horas de saborear el dinámico mundo pasaron en un instante. ¿Ya está oscuro? Después de completar su meditación, Sirone partió la madera en pedazos y la llevó al jige. /N. El jige es un transportador tradicional coreano con marco en forma de utilizado en el pasado para transportar materiales pesados. Al llegar a casa, Sirone encontró un carruaje en el patio y examinó el establo. 2 caballos blancos que nunca había visto antes estaban comiendo el forraje. He vuelto. Ningún saludo habitual le dio la bienvenida. El ambiente era extraño. El rostro de su madre estaba sombrío, y en el salón, un anciano que vio por primera vez hablaba con su padre. Papá. ¿Cuándo has vuelto? ¿Estás en casa? Para alguien que salió al amanecer para ir a vender materiales, regresó bastante rápido. Además, le habría ahogado a besos, pero esta vez permaneció sentado en su silla. Saluda, Sirone. Es el mayordomo adjunto de la familia Ogent. El anciano se acercó. Hola, soy Temuran. Encantado de conocerte. Mi nombre es Sirone. Sirone saludó amablemente. Sirone, que vivía en lo profundo de las montañas, también conocía a la familia noble Ogent. Eran nobles de segunda clase ubicados en Creas. Eran conocidos por producir hábiles guerreros y soldados. He venido a verte. Aunque el mayordomo adjunto era un plebeyo, el tono de Temuran estaba impregnado de la sensibilidad característica de un noble. El sistema de estatus de Tormia se dividía en nobles y plebeyos, pero en realidad no era tan sencillo. Los que trabajaban estrechamente con la aristocracia tenían más autoridad, y los que vivían fuera del castillo, como la familia Vincent, eran a menudo llamados y tratados como los plebeyos más bajos. Aún así, ¿por qué alguien del más alto estatus entre los plebeyos vino hasta este valle en la montaña? Entonces voy a echar un vistazo. Temuran palpó el cuerpo de Sirone y examinó su aspecto, su físico y sus ojos. Sirone se sintió ofendido por ser tratado como ganado, pero mientras Sirone pensaba eso, Temuran dijo algo. ¿Sabes leer?
Sí. He estado leyendo desde que era joven. La paciencia de Sirone también llegó a su límite. Me gustaría saber qué está pasando. ¿Puedes decírmelo? Los ojos de Temuran se volvieron fríos. Tienes una buena reputación. Siendo hijo de un montañero, sabes leer y eres muy devoto de tus padres. Dijo Temuran con un tono casi burlón. ¿Qué? En cuanto Sirone intentó replicar, una propuesta impactante salió de los labios de Temuran. ¿Te gustaría trabajar para la familia Ogen? ¿Qué? Sirone se sintió como si le hubiera caído un rayo. ¿Y ahora qué? No, eso no importaba porque significaría trabajar para una familia noble de segunda clase. La familia está trasladando la gran biblioteca. No es un trabajo que pueda hacer cualquiera. Hay unos 10.000 libros que no pueden ser filtrados. Los porteadores harán el trabajo pesado, pero el trabajo de clasificación solo lo haremos tú y yo. Llevará unos 2 años. ¿Biblioteca? El corazón de Sirone casi estalla. Su excelente perspicacia le hacía presentir que algo siniestro se escondía tras la sugerencia, pero se sentía capaz de asumir cualquier veneno. Temuran le dijo a Sirone el tipo de veneno que tenía que beber. Lo que era su orgullo para no usar trucos baratos contra un plebeyo. Tú y tu familia son los únicos que saben de esto. Si por alguna razón se filtra un libro, o si se extienden los rumores, tú y tu familia están muertos. Sirone comprendió entonces por qué las expresiones de sus padres eran oscuras. Aunque prometiera no revelar nada, nadie sabía lo que podía pasar en esos 2 años. Era como confiar su vida a otra persona. Y sin embargo, la razón por la que Sirone no podía rechazar la oferta era probablemente porque te compensaremos con suficiente dinero para vivir una buena vida. Ganarás mucho más en comparación con tu padre. Gracias a tener un buen hijo, parece que la familia se va a ganar la vida. Vincent habló con la cara roja. No escuché tu propuesta por el dinero. Solo deseo que Sirone, que él. Las lágrimas brotaron. Una rara oportunidad traída por un padre cariñoso que solo quería ayudar a su hijo a alcanzar sus sueños. Y sin embargo, dicha oportunidad podía acabar matando a su hijo. Mi único deseo es que mi hijo logre sus sueños. Temuran resopló. ¿En qué estás pensando? ¿No te estás adelantando a los acontecimientos? Despierta. Solo estoy contratando. Fuiste tú quien me pidió que utilizara a tu hijo. No hay razón para tal petición a menos que sea por dinero. Dijiste que puede leer libros. Por supuesto que puede leer libros si quiere. Pero no estoy pidiendo que lo lea, estoy diciendo que es imposible vigilarlo perfectamente. Por eso digo que está muerto si se filtra algo. Es una mínima salvaguarda. Vincent apretó los dientes. Oyó, cuando fue a vender mercancías, que el mayordomo adjunto de una familia noble buscaba un plebeyo que supiera leer. Pensó que era una oportunidad caída del cielo, así que corrió hacia Temuran y le rogó que utilizara a Sirone. Pero no esperaba que dijera eso. Imaginar que su hijo saldría herido, era lo que más le asustaba. ¿Y si piensa que su padre vendió a su hijo porque estaba cegado por el dinero? Por favor, vete. No necesitamos dinero. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no habría rogado. Así que por favor, vete. Papá, lo haré. ¿Sirone? Temuran volvió a mirar a Sirone, sin esperar eso. Tendrás que arriesgar tu vida. Era un trabajo bastante aterrador para un chico de 15 años. ¿Estás seguro? No estoy tratando de asustarte. Te estoy diciendo por adelantado que incluso un pequeño rumor te llevará a una cuchilla junto a tu garganta. Sí, lo haré. Nunca filtraré nada, y no culparé a nada ni a nadie si un rumor se extendiera por alguna razón. Así que déjame hacerlo. Temuran no pudo evitar confiar en él. Todas las condiciones eran perfectas. Era un plebeyo humilde que podía ser asesinado en cualquier momento, tenía una profunda piedad filial y era inteligente. Sintiendo que su viaje valía la pena, Temuran se dio la vuelta. Vendré a buscarte en una semana, pero si cambias de opinión mientras tanto, siempre puedes decírmelo. Pero recuerda que, una vez en la mansión, no podrás salir hasta que hayamos terminado.
Termuran abrió la puerta y salió, pero su familia no estaba de humor para abrirle la puerta. Capítulo 6. Vincent agarró a Sirone por los hombros y gritó: «¿Sirone? ¿Por qué? Eso fue algo muy peligroso». «No, todo es culpa mía. Es porque este padre tuyo es un ignorante. Dejémoslo». «Está bien, papá. Lo único que tenemos que hacer es mantener la boca cerrada». «No es tan sencillo. ¿Cómo puedes mantener tu trabajo en secreto? Es una locura por mucho que lo piense. Asumiré la responsabilidad de la negativa». Sirone sacudió la cabeza de lado a lado. Tenía la suerte de tener buenos padres. «Padre». Vincent se detuvo bruscamente, con aspecto aturdido por la repentina forma en que Sirone se dirigía a él por primera vez. Sin embargo, lo más impactante fueron las lágrimas que caían de los ojos de Sirone. «S.H. Sirone. Gracias», dijo Sirone, que abrió los brazos mientras tenía una gran sonrisa en la cara. «Me has dado el mayor regalo de todo el mundo». Gritó Vincent, sin importarle si perdería la cara o no. En toda su vida, ¿había visto la cara de su hijo llena de tanta alegría? «No te preocupes, Sirone. Pase lo que pase, yo te protegeré. No te preocupes por nada y trabaja duro. Seguro que te protegeré. Papá, haré lo que pueda». «Sí, hijo mío. Mi precioso hijo». Y la madre, Oulina, también se secaba las lágrimas de felicidad ante la conmovedora visión de su marido y su hijo. Una semana después, los mayordomos de la familia Ogent vinieron a recoger a Sirone. Era un proyecto que llevaría más de 2 años, pero Sirone, que llevaba una vida sencilla, solo hizo una maleta. Temuran decidió dar 20 oros al mes con la condición de que Sirone viviera con él. En comparación, los ingresos mensuales de la familia de Sirone eran solo de 4 oros, así que era un aumento enorme para una familia de cazadores. ¿Será esta casa un poco más lujosa cuando vuelva? Sabía cómo eran sus padres, pero Sirone trató de imaginar algo feliz y se sacudió la pena. Los mayordomos procedieron con el contrato a toda prisa, y un distraído Vincent tuvo que despedir a su hijo en el carruaje sin una despedida adecuada. Es solo el principio. Contrariamente a sus preocupaciones, la mente de Sirone estaba tranquila. No se lo demostró a sus padres, pero había decidido que, a partir de ahora, solo tomaría decisiones calculadas y lógicas que no dependieran de las emociones. Al entrar en la zona espiritual, Sirone sintió a sus ansiosos padres a través de la sinestesia. T/N. Sinestesia es un nombre elegante para cuando experimentas uno de tus sentidos a través de otro. No te preocupes. En ese momento, los corazones de Vincent y Oulinas se calentaron de repente. ¿Sirone? No era magia. Era solo que los sentimientos de su hijo se transmitían. «Vamos». En el momento en que el carruaje traqueteó, Sirone salió de la zona espiritual, pero sus ojos cerrados no se abrieron. «No nos agitemos, tenemos que mantenernos concentrados». Aunque entrar en la familia Ogent era una oportunidad única en la vida, también conllevaba enormes riesgos. La oportunidad era un arma de doble filo. ¿Podría sobrevivir 2 años viviendo entre los ricos y poderosos? Tengo que concentrarme. Abandonándose a un futuro desconocido, Sirone se sumergió de nuevo en la zona espiritual. La familia Ogent era una casa que producía espadachines de grado 3 aprobados por la nación, lo que en el ejército correspondía al rango de general. El líder de la familia, Lord Bishop Ogent, es un caballero de grado 4 aprobado por la nación. Actualmente ejerce como comandante militar en la ciudad de Creas. En resumen, es un pez gordo que comanda el ejército de esta ciudad. A su llegada, Sirone, mientras escuchaba la explicación de un mayordomo, miró la puerta principal de la familia Ogent. ¡Guau! En el centro de la enorme mansión, se abría un enorme camino. Ese es el camino ancho de la familia Ogent. Cuando piensas en la familia Ogent, también piensas en el camino ancho. El camino que se extendía lejos sin ningún obstáculo revelaba las características de la familia. Jeje, ¿estás asustado? No estás ya sorprendido, ¿verdad? Son los auténticos. Cuida tus palabras. ¿Quieres que tu cabeza vuele? Un anciano sirviente soltó un chasquido. Sin embargo, debido al hecho de que podía relacionarse hasta cierto punto,
el mayordomo no dijo más. Vengan por aquí. El camino ancho no era un camino para mayordomos o sirvientes. Sirone se dirigió al camino del jardín junto a la carretera y evitó la mansión. El lugar donde se encontraban los mayordomos era un edificio circular de 4 plantas. Y en el despacho de dicho edificio era donde residía el mayordomo adjunto, Temuran. ¿Estás aquí? Sígueme, te explicaré el trabajo. Sí. Haré lo que pueda. Temuran, que ni siquiera recibió un saludo, se dirigió a la biblioteca con gruesos documentos. En cuanto se abrió la vieja puerta de hierro, se desplegó un escenario con el que Sirone soñaba. Un mundo de libros. En el segundo, tercer y cuarto piso, todo lo que podía ver eran estanterías llenas de libros. Vaya. Al oler el rico aroma del papel, Sirone apretó el puño. Valía la pena arriesgar su vida. Vamos a trasladar los libros de aquí a la nueva biblioteca. Todo lo que tienes que hacer es ordenar los libros. Te daré una lista cada semana, así que busca y recógelos. Trabajarás de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No puedes salir y no puedes entrar en la mansión sin órdenes especiales. Pero aparte de eso, eres libre de hacer lo que quieras. En cuanto a las reglas de los trabajadores, otro mayordomo te las explicará. ¿Entiendes? Sí. ¿Cuándo empiezo? Mañana. Desempaca y descansa por hoy. Mientras tanto, asegúrate de que entiendes todas las reglas que debe seguir un trabajador. Al día siguiente, Sirone fue a la biblioteca para ponerse a trabajar. Cuando empezó a trabajar, por fin se dio cuenta de por qué solo una persona tenía que hacer este trabajo. La lista entregada por Temuran contenía cientos de títulos, y entre ellos, los criterios de clasificación eran subjetivos. Por ejemplo, no estaba claro si el libro Historia de la Espada debía clasificarse como libro de historia o como libro de esgrima. De todos modos, el señor Temuran ha establecido el marco. Siempre y cuando no se aleje de los criterios que he establecido. Sirone había establecido su orden de prioridades. Dado que la historia era exhaustiva y la esgrima era técnica, la historia de la esgrima fue clasificada como un libro bajo la categoría de esgrima. Tardó hasta 2 semanas en establecer su propio criterio de esta manera. Por supuesto, incluso este tipo de trabajo era beneficioso. Esto se debía a que en el proceso de establecer su propio sistema de categorías, Sirone se había dado cuenta de un hecho que no había conocido antes. Todo el conocimiento estaba conectado. El trabajo se hizo gradualmente más fácil, y poco después, fue capaz de alcanzar la cantidad prevista cada día en el tiempo. Voy a empezar a leer ahora. Quería utilizar su tiempo de manera eficiente, ya que todo el conocimiento aquí se convertiría en un arma enorme para él en un futuro próximo. Bien, hay 10.000 libros frente a mí. Incluso con los 2 años aproximados que le quedaban, era imposible leer todos los libros. ¿Por dónde debería empezar? Sería mejor empezar con un libro al azar. De repente, me vino una idea a la cabeza. Claro. Todo el conocimiento está conectado, así que mientras profundices en un campo primero, podrás reforzar otro después. Entonces, ¿qué campo debo estudiar primero? Después de pensarlo repetidamente, la comisura de la boca de Sirone se levantó. Historia. Era el núcleo de todo el conocimiento. Los acontecimientos y descubrimientos se registraban en orden cronológico. Sirone imaginó el concepto de historia como una línea horizontal. Si se ampliara, la línea contendría todo el conocimiento humano, incluyendo la religión, la ciencia, la magia, la mitología, la literatura, las artes, la política, la guerra y la economía. Aprender historia acortará en gran medida el tiempo que se necesita para reforzar otros campos de estudio. La historia es realmente el núcleo del conocimiento. Según su lista de clasificación, escrita por él mismo, había aproximadamente 850 libros. Sirone se decidió. Leeré los 850 libros en los 2 años que me quedan. Esta será mi base. A partir de ese día, Sirone leyó los libros sin volver a su alojamiento, incluso después de terminar su trabajo. Podía saltarse el pase de lista utilizando las horas extras como excusa. De hecho, salvo Temuran, el mayordomo adjunto, no había ningún trabajador que se preocupara por Sirone, un chico provisional. Es difícil. La lectura de los libros de historia era un dolor de cabeza para Sirone. Los nombres específicos de los lugares del continente,
las figuras famosas y los acontecimientos que ocurrieron no podían ser fácilmente memorizados por un chico que creció en una montaña durante 15 años sin haber oído hablar de ellos. ¿Debería memorizarlo todo? Sirone negó con la cabeza. Aunque es importante memorizarlo, es más importante poder sacarlo de mi mente en cualquier momento. Comprender incluso un solo acontecimiento es la forma más rápida de construir una base adecuada. No era fácil entender la historia. Tenía que identificar en profundidad por qué ese incidente era inevitable y cómo había afectado al futuro. La eficiencia había bajado considerablemente y había llegado a un punto en el que Sirone no podía terminar un libro ni siquiera después de una semana. Naturalmente, los días que dormía en la biblioteca eran cada vez más frecuentes y, a veces, se desplomaba como si estuviera a punto de desmayarse. Las 4 de la mañana. La puerta de hierro se abrió y entró Temuran con una lámpara de cristal. Temuran entraba todos los días a esa hora para ver cómo estaba Sirone, que era ajeno a este hecho. Sus ojos se dirigieron al libro que estaba a los pies de Sirone. Es el mismo. Aunque no era difícil de leer, el libro no había cambiado en los últimos 15 días. Temuran resopló. Si Sirone estaba dominando furiosamente esos libros prácticos, iba a prohibirle el acceso a la biblioteca fuera de las horas de trabajo. Pero era una completa tontería. Era un tonto que soñaba un sueño absurdo. Por supuesto. Siendo hijo de plebeyos humildes, ¿qué clase de éxito podrías tener? Aunque hay que ser listo para salir adelante en los estudios, también hay que ser inteligente y saber pensar con inteligencia. Temuran, que solo pensaba en Sirone como un niño con un gran sueño sin sentido, pensó que estaba lejos de ser prometedor. 3 meses después, Sirone se acostumbró poco a poco al trabajo de clasificación. También aprendió mucha información a través de los sirvientes masculinos. El hecho más impactante de todos era que a los nobles no les importaba que se filtraran los libros. En todo caso, a los ocupados nobles que ya tenían mucho en sus platos no les interesaba que desaparecieran unos cuantos libros. Pero eso no indicaba menos peligro. Un aristócrata solo podía tener una actitud relajada si contaba con la lealtad de los plebeyos. Los sirvientes, para evitar el más mínimo error, podían volverse fríos y sin corazón. Los plebeyos tenían que arriesgar su vida para no llamar la atención de los nobles. Sirone se dio cuenta de lo diferentes que eran las dos líneas de pensamiento. Entonces, una tarde, la puerta de la biblioteca se abrió y escuchó la voz de un chico desconocido. ¡Ja! Ese viejo. En un día como este, ¿qué más da que descanse un poco? Sirone parpadeó, ya que un invitado no invitado había hecho una aparición repentina. Esa persona es... Era Rian O'Hent, el hijo menor del señor. Con la sangre de un poderoso caballero, tenía un rostro masculino y robusto, y aunque tenían la misma edad, era una cabeza más alto que Sirone. El hilo de pensamiento de Sirone se vio interrumpido de repente por un grito procedente del exterior de la biblioteca. Rian. ¿Cómo te atreves a huir? Cuando te atrape, te haré correr otras 100 vueltas. Ar. Maldita sea. Rian, que corría entre las estanterías, finalmente encontró a Sirone. Rian, que corría hacia Sirone, agarró los hombros de Sirone de repente y dijo, no le digas que estoy aquí, ¿vale? Entonces, mientras se escondía bajo la estantería, el estruendoso rugido de un anciano sacudió la biblioteca. Rian. Sé que estás escondido aquí. Aunque era un anciano canoso, sus hombros eran anchos. También era lo suficientemente alto como para recordar a Sirone a un gigante. ¿Tú? Un chico tan alto como un cacahuete con el pelo azul entró aquí, ¿verdad? Sirone lo pensó. Sí conocía al chico de pelo azul, pero si el chico de pelo azul era del tamaño de un cacahuete, ¿qué aspecto tenía a los ojos de este anciano? Por lo que vi, parecía el señorito más joven. Pero disculpe, ¿quién es usted? Sirone pretendía cambiar de tema, pero el veterano vio a través de la mente del chico. Soy un instructor de espadas. Digo que soy el maestro que tiene derecho a golpear a ese cacahuete. Será mejor que me lo digas rápido, a no ser que quieras recibir una paliza. Sirone frunció los labios. Quien enseñaba al joven maestro bajo las órdenes del señor no era una persona que pudiera dejarse engañar por las palabras de un muchacho. Oh, ya veo. El joven maestro está escondido bajo esa estantería de ahí. Oye. ¿Estás loco?
¿Quieres morir? Rian se arrastró con el ceño fruncido. Entonces, descubrió a su instructor de espadas, que se acercó a él. Empezó a temblar de miedo. «Maestro. Esto es un malentendido. ¿Sin vergüenza?» El espadachín agarró a Rian por el cuello y lo tiró al suelo. En cuanto el cuerpo de Rian cayó, Sirone cerró los ojos. Rian cayó al suelo con un fuerte ruido, mientras sus miembros se extendían por el suelo debido al golpe. «Sígueme, gamberro. Olvídate del entrenamiento. Tienes que volver a entrenarte mentalmente». Su instructor le arrastró con las piernas. Con una vista al revés, Rian se enfrentó a Sirone, y gritó algo. Aunque no se oyó la voz, y solo se transmitió la forma de la boca, Sirone lo oyó claramente. «Pagarás por esto». Capítulo 7. Después de aquel día, a Sirone le picaba la nuca casi a diario. Pero Rian no apareció. Según los rumores, fue atrapado por su instructor y llevado a las montañas. No fue hasta un mes después que Sirone se relajó. Los humanos eran criaturas inconscientes. Mientras no ocurriera nada grande o significativo, pronto se olvidaría. No es posible que guarde rencor simplemente por eso. Con el corazón ligero, Sirone comenzó a leer sobre la fundación del reino de Tormia, su país. El número de libros que había leído en los últimos 4 meses era de 82. Aunque no era un número elevado, su velocidad de lectura se aceleraba gradualmente a medida que aumentaba el número de libros completados. Mi predicción no estaba equivocada. El primer libro tardó 20 días en completarse. Sin embargo, después de entender completamente el primer libro, muchas cosas se hicieron más fáciles para Sirone. Ningún libro que leyó, después del primero, tenía información completamente nueva. Solo había una diferencia en el grado de complejidad, pero la misma información aparecía repetidamente. No hay que tener miedo. Solo es difícil la primera vez. Si primero sentara las bases con unos 200 libros, los 650 restantes serían mucho más fáciles de asimilar. La parte favorita de Sirone de la historia era sin duda el papel activo de los magos en ella. Si un erudito estudiaba una teoría, los magos eran los que ponían en práctica dicha teoría. Según esta relación, las ocupaciones de los magos eran tan diversas como los muchos campos de estudio. Sin embargo, la razón por la que todos los eruditos no eran magos era porque no podían entrar en la zona espiritual. Además de la variedad de conocimientos, un mago debe tener sentidos sensibles. Por lo tanto, Sirone, que ya había dominado la zona espiritual, estaba aún más asustado por el aumento de sus conocimientos. Reprimió su curiosidad hacia temas más variados, y escarbó solo en la historia. «Tengo que contenerme». Sirone reprimió sus impulsos con el fin de obtener la interminable eficiencia que llegaría con el núcleo del conocimiento. Cuando esa eficiencia llegara por fin, ¿en qué clase de mago se convertiría Sirone? Era una pérdida de tiempo pensar en cosas así. Tras leer la última página de la historia de la fundación, Sirone cerró el libro con una expresión de satisfacción. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Imbécil. He pasado un infierno mientras esperaba que llegara el día de hoy. Era Rian Ojen quien regresaba del infierno. Llamarle una encarnación del diablo con esa cara maliciosa que tenía no sería un eufemismo. ¿Tan persistente? Albergaba la misma cantidad de ira que cuando fue arrastrado por su instructor de espadachines hace un tiempo. Si Sirone tenía que señalar alguna diferencia, era que sus ojos estaban hundidos y su cuerpo parecía más delgado. ¿De verdad estás aquí para eso? Por supuesto. ¿Sabes los problemas que he pasado? Subí y escalé el acantilado innumerables veces. Cada vez que creía que iba a caer a la muerte debido a mis escasas fuerzas, me las arreglaba para aguantar, ya que necesitaba vengarme. Sirone estaba ansioso. Si había estado cultivando ese odio cada día, entonces Sirone debía parecerle un enemigo jurado. ¿No vas a responder? ¿Estás pensando en decir palabras vacías? Te estoy preguntando por qué demonios me delataste aquel día, cobarde. Me siento mal cuando veo a tipos como tú. No te delaté, solo dije la verdad. Te pedí un favor. ¿Por qué no me dijiste que no ibas a ayudarme? Confiaba en ti. Sirone renunció a persuadir porque no podía lidiar con el razonamiento de un aristócrata. ¿Entonces qué debería haber hecho?
Rian parecía ligeramente sorprendido por la inesperada actitud. Parecía un mayordomo que acababa de empezar a trabajar para su familia, pero parecía tan tranquilo. Muy bien, tú también me estás ignorando, ¿no? Debes haber escuchado algo de algún lado, pero te mostraré claramente quién soy. Sígueme. Sirone siguió a Rian. A juzgar por el grado de su ira, parecía estar pensando en llevarlo a algún lugar para golpearlo hasta el borde de la muerte. Es mejor que morir. Dejemos que haga lo que quiera conmigo. Ya sea golpearme o maltratarme. No podía desperdiciar la oportunidad por la que sus padres arriesgaron sus vidas. Cada vez que sentía miedo, se imaginaba a sus padres disfrutando de sus comidas. Llegaron a una pequeña sala de ejercicios. Como la familia veneraba las artes marciales, había varias salas de ejercicios grandes y pequeñas en la mansión. Pero el lugar en el que se encontraban ahora era un lugar dedicado a Rian, y nadie les oiría si gritaban. Sirone esperó con la boca seca mientras Rian encendía la antorcha. Deseó que pudieran empezar rápidamente porque cada segundo que pasaba le hacía sentir más y más incómodo. Tal vez fuera a propósito. Pero si Sirone fuera un espadachín, habría sabido que este nivel de tensión en un campo de batalla era normal. Toma, coge esto. Mientras el campo de entrenamiento se iluminaba, Rian lanzó una espada de madera hacia Sirone. La espada de madera, que se aferró a la mano de Sirone con un fuerte golpe, tenía un mango más grueso que el de un hacha. ¿Por qué me das esto? Un duelo. No soy tan cobarde como tú. Estoy destinado a convertirme en el mejor espadachín del futuro. Pero basta de eso, esta es mi manera de pagarte por haberme delatado. Sirone pensó que eso era ridículo. ¿Cómo fui cobarde? Como sirviente del Ogente, tienes que proteger al Ogente. Me vendiste a mi maestro porque tenías miedo de que te golpearan. Alguien estaba en problemas, y aún así lo vendiste. Por mucho que me ignore mi familia, no puedo ser tratado de la misma manera por un tipo como tú, así que adelante. Teniendo en cuenta la distancia que nos separa, te permitiré que te acerques a mí 3 veces antes de empezar. La mirada de Rian cambió. Aunque parecía tener una personalidad simple e ignorante, esos ojos suyos eran ciertamente Ogent. Sirone, que respondía al espíritu de lucha, sostenía con fuerza la espada de madera con ambas manos. En otras palabras, después de que sus 3 oportunidades se agotaran, sabía que sus huesos se iban a romper. Varios pensamientos cruzaron su mente. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? En medio de la desesperación, Sirone no se rindió. No importaba lo improbable que fuera, no podía dejar de intentarlo. Aquí voy. El espíritu de Sirone, que se mostró a través de su agresiva espada levantada, fue inesperado, pero Rian simplemente resopló. Su postura es horrible. Nunca ha blandido una espada. Mientras Rian bloqueaba el ataque de Sirone, gritó, «¡No!». Golpe. Un sonido satisfactorio se extendió por el campo de entrenamiento. Para Sirone, sonó como los pasos de un león estrangulando el cuello de alguien. Transformó el miedo en su estómago en un fuerte grito y trató de dar un tajo horizontal con su espada. 2. Esta vez, una esquina de la boca de Rian se levantó mientras bloqueaba fácilmente el tajo. Sirone se atragantó, se recompuso y entró en un estado de extrema concentración. Zona espiritual. Mientras todo tipo de información se integraba en la sinestesia, una bombilla se encendió en su cabeza. Rian resopló. ¿Raya vertical, raya horizontal, raya vertical? Por muy novato que fuera el principiante, habría sido más difícil no bloquear un patrón tan sencillo. Rian, que levantó su espada de madera para bloquear el ataque de Sirone, dio un paso y gritó. «Ahora, es mi turno». Romper. El centro de la espada de madera de Rian se hizo añicos, y la espada de madera de Sirone también se rompió. Los fragmentos de madera pasaron volando junto a Rian, que tenía una cara de asombro. Rian volvió rápidamente a la realidad y retrocedió un buen puñado de pasos para mirar la espada de madera. El grano de la parte transversal de la espada se levantaba áspero. Esta era una característica que se producía cuando la fuerza del impacto no se liberaba correctamente y se quedaba en el interior. Eso era un golpe de espada, ¿no? Una habilidad para destruir armas. Al igual que había una cantidad infinita de formas de realizar un tajo en la esgrima, también había más de un método para destruir armas en cada escuela. La familia Ogent la llamaba golpe de espada,
y era una técnica secreta que solo se transmitía directamente. La razón por la que se denominaba técnica secreta era porque no era una habilidad que se pudiera dominar solo con la fuerza. En el combate cuerpo a cuerpo, la absorción del poder es tan diversa como su peso. Para que el golpe de espada tuviera éxito, había que localizar perfectamente la zona en la que no se propagara el golpe. También era necesario entender al oponente para asegurarse de que no pudiera disiparlo por sí mismo. Ryan estaba sorprendido. Incluso Ryan, que había estado blandiendo una espada desde que nació, nunca había conseguido ejecutar el golpe de espada. Sobre todo, se sintió ofendido porque era el único miembro de la familia que aún no dominaba la técnica. ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde has aprendido a manejar la espada? Sirone dejó caer su espada rota. Detectó con el primer golpe y analizó a Ryan con el segundo. Y al tercer golpe, lo hizo, el golpe de trueno que había practicado durante 3 años. Nunca aprendí a manejar la espada. Cállate. ¿Estás podrido hasta la médula? ¿Cómo lograste hacer el golpe de espada? Si estás tratando de burlarte de mí, no te dejaré ir tan fácilmente. Eso fue el golpe de trueno. ¿Golpe de trueno? Mi padre es un cazador. Como vivía en las montañas, solía cortar muchos árboles. Como no era ni grande ni fuerte, tuve que aprender a cortar árboles de una manera más técnica. Se me ocurrió de forma natural. Entre los leñadores, esta habilidad se llama golpe de trueno. Los pensamientos de Ryan estaban enredados. Montañero, ¿vas por ahí cortando árboles? ¿De qué demonios estás hablando? Llevo 15 años empuñando una espada. Golpe de espada no es una habilidad que se pueda aprender cortando árboles. Ninguno de mis compañeros ha conseguido lanzar el golpe de espada. Pero si tuviera que nombrar a alguien que pudiera. Ryan pensó en uno. Ray O'Hent. Era el segundo hijo de la familia O'Hent. Era 2 años mayor que Ryan. También era un genio en el manejo de la espada. Se considera que tiene el mayor talento en la historia de la familia O'Hent. Ryan apretó el puño con fuerza porque se imaginó a su hermano riéndose de él. Maldita sea. Ray logró ejecutar por primera vez el golpe de espada a la temprana edad de 12 años. Su familia se reunió para celebrarlo y su padre organizó una fiesta de 1 semana de duración. Ryan recordaba claramente sus emociones de aquel día, ya que ahora, incluso el hijo de un montañero le había superado. No puedo aceptarlo. Dejó escapar un grito estruendoso ya que necesitaba desahogar sus emociones. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es que se convirtió en algo? Mientras que yo sigo siendo un don nadie. Joven maestro, he cometido una grave falta de respeto. Cállate. Todavía no se ha acabado nada. Nadie ha perdido. Ryan se dirigió a las afueras del campo de entrenamiento. Allí, equipado con varias armas, regresó con una espada larga de alta gama utilizada por los aristócratas. La visión de la espada dio a Sirone escalofríos. Quizás. La espada, que emitió un sonido de timbre al ser desenvainada, reflejó la antorcha. Una vez que terminó de comprobar la hoja, Ryan volvió a guardarla en la vaina y se la lanzó a Sirone. Levantando la cabeza, confundido, dio un paso adelante para coger la espada con ambas manos. Ryan habló mientras estiraba los dedos. Ya que nuestras 2 armas se rompieron, consideremos este combate como un empate. Si realmente dominas el golpe de espada, entonces tendremos que tenerlo en cuenta. Dentro de 1 mes, compitamos aquí con espadas de verdad. Ah. El corazón de Sirone cayó. Solo quería sobrevivir, pero de alguna manera empeoró la situación. Las espadas de madera y las espadas reales estaban en niveles totalmente diferentes. Además, Ryan no le daría 3 oportunidades como antes. Esta vez sí que podría morir. Las caras de sus padres vinieron a la mente de Sirone, mientras sentía el miedo a la muerte por el momento. Joven maestro, por favor, cambie de opinión. Ni siquiera he aprendido a manejar la espada. Por eso te doy 1 mes. ¿Aprendiste el golpe de espada mientras cortabas árboles? Aunque no puedo creerlo, si eres tan inteligente, deberías ser capaz de idear algo en 1 mes. A Ryan no le pareció descabellado. Habría sido posible para Ray O'Hent. Vio a su hermano en Sirone. Sí,
simplemente no tenía la suficiente determinación. Ni siquiera pienses en huir. Independientemente de mis sentimientos personales, definitivamente te superaré. Las últimas palabras de Ryan ataron a Sirone. Capítulo 8. Al día siguiente, Sirone, con cara de cansancio, se puso a trabajar en la biblioteca. No pudo pegar ojo debido a lo ocurrido ayer. Debido a que tenía muchas cosas en la cabeza, no podía acelerar su trabajo. Vamos a calmarnos. Después de luchar por calmarse, Sirone pudo finalmente recuperar la compostura. No me estoy muriendo ahora. Todavía tengo un mes. Podré pensar en algo. Lo primero de todo, la comprobación de los antecedentes. Según la información que reunió, Lord Bischoff tenía 3 hijos y una hija. El hijo mayor era un espadachín certificado de grado 6. El segundo hijo también era un espadachín genial que seguía los pasos de su hermano. La hija mayor también tenía talento, pero eligió la música en lugar de las espadas y trabajaba como pianista real. Y después de averiguar todo eso, se dio cuenta de que Ryan era el único que no destacaba al final. El señor incluso le proporcionó un profesor exclusivo, pero los informes afirmaban que no tenía talento. No debería haber hecho eso. Debería haber aceptado los golpes cuando se empeñaba en ganarme. Era natural que Ryan, que había sido comparado con su hermano toda su vida, estuviera enfadado con el golpe del trueno. Parecía que no todos los nobles habían nacido para sobresalir. ¿Y ahora qué? Estoy en un gran problema. Agitado de nuevo, Sirone miró sin comprender la espada real, que había quedado desatendida bajo el escritorio. No tengo tiempo para esto. Sirone se levantó de un salto y se dirigió al estudio. Pelee o no, siempre es mejor estar preparado. Desde que vivía en las montañas, Sirone confiaba en su resistencia y en su nivel de forma física, así que si aprendía defensa personal, podría al menos salvar su vida. Tras dejar a un lado los libros de historia por el momento, recogió todos los libros relacionados con la esgrima. Mientras que había libros técnicos como el libro de texto de la espada, había libros filosóficos como ¿qué es la espada? Y solo los humanos tienen miedo a la espada. También se veían libros prácticos como Ganemos con el farol y El individuo más fuerte es el superviviente. Sirone abrió un libro con el sencillo y claro título de Espada. Era un libro que contenía la historia de la esgrima, así como conocimientos generales sobre ella. También era un libro interesante a los ojos del aspirante a mago, Sirone. Si los magos tenían la zona espiritual, los espadachines tenían algo llamado el esquema. El esquema era tanto un cuerpo imaginario como un esquema del cuerpo humano. Cada humano tenía su propia imagen corporal, y el esquema era una encarnación extrema de la misma. Los maestros de esquema decían que podían entender completamente su cuerpo y participar en cómo se movían sus células, así como en cómo sus nervios enviaban señales. Sirone dejó el libro y le dio una palmada en la rodilla. Es casi idéntico a la zona espiritual. Un mago borraría su existencia y se asimilaría con el mundo, pero un espadachín hacía lo contrario y se atrincheraba más en sí mismo. Sirone intentó el esquema. Sentir un yo imaginario mientras mantiene los sentidos justo antes de entrar en la zona espiritual. Como se esperaba, aún no es demasiado difícil. Sin embargo, el cuerpo imaginario era oscuro como una sombra y no se podía sentir. Si quitara esta cortina oscura, se convertiría en esquema. Es realmente increíble. Sirone volvió a coger el libro. Estaba escrito que el método para dominar el esquema variaba mucho de una familia a otra y que la priorización de partes específicas para fortalecerlo dependía del método. Mientras que había familias que desbloqueaban el esquema para desarrollar simplemente la mente, también había familias que llevaban el cuerpo al límite. Algunas familias se centraban en la fuerza muscular, otras en la velocidad, y otras utilizaban el esquema para fortalecer los nervios. Ahora que lo pienso. Sirone recordó a la chica pelirroja del callejón de hace 3 años. En ese momento, la situación era agitada, pero cuando lo pensó en su casa, sus movimientos no eran algo que un humano normal pudiera hacer. Ella desbloqueó el esquema. Tenía más o menos la misma edad que yo. ¡Qué gran talento! Sirone cerró el libro y rumió. Ryan no podría haber dominado el esquema de todos modos, pero Sirone quería intentar hacerlo, aunque hubiera una barrera. El esquema no es exactamente la técnica de la espada. Al igual que la zona espiritual no es exactamente magia. Al igual que el conocimiento era importante para un mago,
un cuerpo fuerte era esencial para un espadachín. Si el cuerpo de uno no está apoyado, la amplitud de refuerzo es extremadamente estrecha. Ya tengo la zona espiritual, así que sería más rápido encontrar una solución para el espadachín en lugar de tratar de acomodar dos conceptos completamente diferentes. Era una estrategia para aprender algo de esgrima útil con la zona espiritual como base. Bien. Sirone abrió un libro de texto para principiantes en esgrima. Sabiendo que su vida estaba en juego, la concentración de Sirone era máxima a pesar de tener que estudiar repentinamente la esgrima, un tema que antes no le interesaba demasiado. ARGH. ARGH. Se levantó polvo en el gran campo de entrenamiento. Las piernas de Ryan fueron las culpables. Su corazón estaba a punto de estallar. No se inhalaba oxígeno, por lo que el quimo de su estómago volvía a subir. Blar. Blar. Su almuerzo salió, pero Ryan no vaciló y continuó corriendo. ¿100 vueltas? Pasa. El espadachín, Caíd, gritó. Ryan parecía diferente hoy, y como su instructor, no podía estar más orgulloso. Nuevo récord. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué empezar a fluir con el entrenamiento ahora? Maldita sea. ¿Llamas a esto entrenamiento? ¿Qué has dicho, gamberro? Caíd le miró con ojos rasgados. Lo felicitó por primera vez en un tiempo, pero los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Todo lo que hacía Ryan era quejarse y refunfuñar, pero los lloriqueos de hoy eran diferentes. Todavía estoy de pie sobre mis dos piernas. Maestro, ¿hay algo más difícil? ¿Oh? Caíd estaba bastante sorprendido. Hacía tiempo que no mostraba tanto entusiasmo. Era la primera vez en 2 años que se arrodillaba ante el genio de Ryogen. ¿Tú? ¿Ha pasado algo, verdad? Con las manos en las rodillas, Ryan levantó la cabeza sudorosa. No hay nada de eso. Caíd no le creyó. Con los ojos de su discípulo mirando al frente de una manera tan aterradora, Caíd sabía que definitivamente algo le estaba molestando. ¿Es otra vez Ray? Por mucho que lo pensara, la única persona que podía hacer que Ryan se pusiera así era el segundo hijo de la familia. ¿Ray logró algo de nuevo? ¿Pero qué? ¿No había desbloqueado ya Ray su esquema? No importaba. Su discípulo era Ryan, no Ray. Y actualmente, estaba soportando su cuello, permitiéndole empujar a Ryan a su gusto. Bien. Vamos a ir duro hoy. Incluso si murieras, quiero que sepas que no seré responsable de ello. Adelante. Ryan blandió una barra de hierro 2 veces más pesada que una espada larga. No había límite en el número de veces que tenía que blandir, ya que si no podías realizar el esquema con tu perspicacia, entonces la única manera era llevar tu cuerpo a sus límites. Ja. Caíd observó con satisfacción a su alumno que cortaba repetidamente en vertical. Pero no mucho después, su expresión se endureció. Por fin se dio cuenta y corrió hacia Ryan con los ojos muy abiertos. ¿Estás loco? Para allá. ¿Vas a reventar tus músculos? Todavía no han reventado. Caíd se detuvo. Las lágrimas caían de los ojos de Ryan mientras apretaba los dientes y seguía balanceando la barra de hierro. Maldita sea. ¿Por qué no me estallan los músculos? ¿Por qué no puedo romperme el brazo? Puedo hacer más. Esto no es el final. Todavía no he terminado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Caíd. Era un profesor que estaba tan molesto como su alumno. ¿Cómo es que no está funcionando? Ha llevado su cuerpo al límite, ¿y por qué no puede abrir el esquema? Caíd se secó las lágrimas con sus gruesos brazos. Este no debería ser el caso. ¿Qué sería de Ryan si hasta su propio maestro dudara de él? Caíd interceptó la barra de hierro de Ryan. Esta vez, Ryan no protestó y dejó de moverse porque su maestro lo había detenido con su propia mano. Ryan, es suficiente. Demos por terminado el día. La locura de Ryan desapareció con esa cálida voz, y con eso, sus brazos cedieron, y sin siquiera saber que la barra había caído al suelo, Ryan respondió con la cabeza gacha. De acuerdo. Gracias. Caíd envolvió los hombros de Ryan con una toalla de hielo.
Al ver que los huesos no estaban dañados, se sorprendió de la robustez de los huesos de Ryan. Sentado en la colina del campo de entrenamiento, Ryan miraba la montaña distante con una expresión feroz. ¿En qué estás pensando? En que mis brazos me están matando. Había una pequeña sonrisa en el rostro de Kate. Ryan, nunca he escrito sobre tu talento en un informe. Tisk, ¿he preguntado? Pero creo que tienes talento. Lograr algo rápidamente no es el único indicador de talento. Alcanzar lo inalcanzable también es un talento. No tienes que consolarme. Solo esas palabras son dulces. Francamente hablando, solo estoy trabajando tan duro porque no tengo talento. ¿Acaso es así? Un genio sabe que es un genio, por lo que es claramente consciente de lo que puede hacer. ¿Has pensado alguna vez en eso? Bueno, si sé lo que no puedo hacer. Sí. Por eso no eres un genio. Ryan volvió a mirar a Kate con cara de ridículo. Estaba echando más leña al fuego. Era un profesor que hacía que le dolieran tanto los brazos como el corazón. Ya basta. Eso ya lo sé. Mirando a su alumno de puchero, Kate sonrió. Pero Ryan, ¿sabes a qué le tiene miedo un genio? Tienen miedo al esfuerzo. Los genios trabajan duro, pero su nivel de esfuerzo es diferente al de la gente normal. Pueden experimentar contratiempos y dolor, pero no existe ninguna duda ya que solo hacen lo que pueden. Así que el esfuerzo es un arma poderosa para los que no son genios. ¿Te esfuerzas porque no tienes talento? Ni siquiera empieces con eso. Mientras que el talento te garantiza algo, el esfuerzo puede otorgarte algo que el talento no puede. Y eso es la voluntad. Kate agarró a Ryan por el hombro y apretó. Tienes la voluntad de desafiar lo insuperable. Esa voluntad es algo que no todo el mundo tiene. Simplemente, la fuerza de voluntad es el enemigo natural de un genio. A Ryan le gustaba eso. No le importaba que fueran solo palabras de consuelo. Sí, no tenía talento, pero sabía que, a pesar de no haber nacido con un camino hacia el éxito, podía allanarlo él mismo. Definitivamente ganaré. Estaba decidido a poner todo lo que tenía en el entrenamiento. Sirone sabía claramente lo que podía y no podía hacer. Y debido a eso, comenzó a estudiar esgrima sin dudarlo cuando se dio cuenta del concepto de esquema. Selección y concentración. El talento diseña eficientemente la distancia más corta a un destino a través de estos dos. Sirone dejó de lado todas las técnicas diversas y se adentró en los fundamentos de la esgrima. Pasó un mes. Durante ese tiempo, Sirone solo entrenó dos cosas, las 8 formas de cortar y las 8 formas de bloquear. Esto es lo mejor que puedo hacer. Satisfecho con su actuación, Sirone terminó su entrenamiento. Y finalmente, hizo una pregunta que mostraría lo que había aprendido durante el último mes. ¿Qué es la esgrima? Aunque era un deporte hecho con el propósito de quitar vidas, también era un deporte que requería altos niveles de ingenio e inteligencia para salir vivo. Sirone apuntó la espada hacia adelante. Aprendió de los libros que el enemigo podía moverse de todas las formas imaginables, pero sabía que eso no era cierto. La espada que viene a cortarme es real. Así que hay 8 lugares que debo bloquear. Respondió con su imaginación. 8 espadas que superaban 8 defensas se convirtieron en cientos cuando se hizo una adición. No era posible calcular todas las formas en que una espada podía moverse. No estoy contando números. Estoy sintiendo como un todo. Al igual que no se podía ver todo el bosque cuando se miraba un solo árbol, Sirone necesitaba centrarse no solo en los aspectos individuales de lo que aprendía, sino verlos como un todo. Eso era la comprensión. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Mientras varios patrones se extendían como fractals, él seguía concentrándose en un punto específico. No pasa nada si no lo consigo. Observemos por ahora. Ahora mismo solo estoy arreglando los errores. Libre de tensiones, Sirone se desprendió por completo de sus pensamientos en algún momento, mientras profundizaba en su mente. Entonces todo fue visible y todo tipo de posibilidades empezaron a aparecer a la vez. ¿Qué? Los ojos de Sirone se llenaron de asombro. No tiene fin. Su espada y la de Ryan llenaban el escenario a su alrededor. Sirone, que dejó caer la espada, tropezó hacia atrás. ¡Ja!
Las espadas también eran infinitas. Sirone vio la infinidad de sus espadas. Veo que los espadachines eligieron este amable camino. Sirone eligió el camino infinito de la magia, así que poder relacionar el manejo de la espada con eso le hizo sentirse bien. Mamá, papá, lo siento, puede que no sea capaz de volver. No se arrepentía de nada. Y lo mismo ocurría con Ryan. A pesar de que su vida estaba en juego, Sirone estaba feliz de que pudiera ver un lado tan maravilloso del mundo. Din, din, din. La campana sonó indicando las 11 en punto. Ryan, que quería tener lo que no podía tener, hizo lo que pudo. El enfrentamiento entre los dos chicos, en marcado contraste, estaba ahora a solo una hora de distancia. Capítulo 9. El gran campo de entrenamiento. Al llegar a tiempo, Sirone vio a Ryan esperándole. Los dos se miraban las espadas sin moverse de su sitio, como si la batalla ya hubiera empezado. Vamos a empezar. El arma de Ryan también era un sable largo. La subversiva y vigorosa esgrima de la familia Ogent era originalmente más adecuada para las grandes espadas que para las espadas largas. Hasta que apareció Esquema. Por lo tanto, la razón por la que eligieron el sable largo fue porque era más adecuado con Esquema, no por consideración hacia el oponente. Ryan observó cuidadosamente el movimiento de quietud que aprendió Sirone en el nivel de principiante de esgrima. Su centro de gravedad era mejor que antes. ¿Es realmente posible? Ryan, que descubrió los rasgos de genialidad de Ryan Sirone, tuvo de repente un pensamiento. Ese tipo realmente podría no haber aprendido esgrima. Pero, ¿cómo puede estar tan tranquilo cuando sostiene una espada de verdad por primera vez? No tiene miedo a la muerte. Ryan también temía a la muerte. Por lo tanto, se entrenó sin cesar con el fin de obtener el valor para enfrentarse a ella. No importa lo talentoso que seas, alcanzarme tan rápido es imposible, ¿entonces cómo? Por supuesto, Sirone lo sabía. Como principiante, no podía controlar con flexibilidad este duelo a vida o muerte tan bien como Ryan. Por lo tanto, desarrolló un entrenamiento especial. Si no puedes vencer el miedo, entonces simplemente compréndelo. Se llama saltar del acantilado. Los seres humanos eran capaces de saltar de los acantilados si no imaginaban lo que pasaría después. El miedo existe en el futuro, y el futuro es solo una ilusión que aún no existe. Como un dictador de poder absoluto disfrutando tranquilamente de una cena antes de una rebelión, Sirone se imaginó a sí mismo de pie en un acantilado. Su cuerpo permanecía en el aire cuando su pie derecho sobresalía frente al acantilado mientras su pie izquierdo lo seguía. No estás cayendo hasta que caes. No estás muerto hasta que mueres. Comprendiendo la esencia del peligro, Sirone sabía que esa fría inteligencia era a veces más temible que la valentía de un guerrero. Y la conciencia fría de Sirone aumentó drásticamente la sensación de estabilidad de la zona espiritual. Ahí voy. Ryan se acercaba antes de que Sirone se diera cuenta. Parecía haber un destello de luz frente a Sirone, y definitivamente era un nivel totalmente diferente de espadachín en comparación con su escaso nivel. Pero, puedo sentirlo. Reconociendo la trayectoria de la espada a través de la sinestesia, Sirone inclinó tranquilamente la parte superior de su cuerpo. Ryan se quedó mirando atónito cuando su espada fue esquivada, abriendo los dos ojos de par en par. ¿Está mirando la espada? Para esquivar una espada real era necesario mirarla fijamente, algo que la mayoría de los aprendices no podían hacer. Sin embargo, las espadas también eran infinitas. A medida que el número de ataques aumentaba gradualmente, la sinestesia de Sirone comenzó a desarrollar puntos ciegos. En el momento en que la espada le cortó el pecho, la zona espiritual se tambaleó de repente. El corazón de Sirone se hundió. ¡Maldita sea! A este ritmo, sería derrotado. Sin embargo, al contrario de lo que se esperaba, Ryan seguía con sus grandes ataques. Gracias a esto, Sirone, que predijo la siguiente trayectoria, saltó para evitar el peligro de muerte. ¿Cómo es que? Si Ryan hubiera dado un tajo en su costado, el duelo habría terminado en ese momento. Sin embargo, Ryan continuó haciendo grandes movimientos como si no se diera cuenta de que Sirone estaba sorprendido. Solo entonces se dio cuenta Sirone. Mi comprensión de la esgrima es bastante inferior a lo que esperaba. Aunque Ryan era hábil en el uso de técnicas, no parecía estar pensando mucho en sus ataques. Entonces, Sirone se dio cuenta de que había sobreestimado las habilidades de Ryan. Era peligroso bajar la guardia,
pero tachar al enemigo de demasiado fuerte también era un error, ya que uno se pondría demasiado a la defensiva. Voy a atacar. Cuando Sirone cambió repentinamente su estrategia y lanzó una ofensiva, Ryan se tambaleó. Así, decenas de combinaciones llovieron sobre Ryan, y debido a la tensión, su defensa empezó a bajar. Maldita sea, esto no está sucediendo, esto no puede estar pasando. Definitivamente esos son golpes básicos, pero ¿por qué son tan difíciles de bloquear? Ni siquiera puedo ver claramente los ataques. Ray vino de repente a su mente. El rostro detestable que lo dominó con una mano y se burló de él en un combate hace 2 años. No me hagas reír, gritó Ryan. Voy a convertirme en el mejor espadachín del mundo. Sirone pensó que era extraño. Reconoció el espíritu de Ryan, que seguía luchando a pesar de estar perdiendo la batalla, pero de esta manera, su único final sería la muerte. No quiere vivir, ¿por qué es tan terco? ¿Acaso piensa? En un momento dado, Sirone se dio cuenta de que ya no podía leer los movimientos de Ryan. Predecir a un espadachín que vaciaba su mente y giraba a ciegas era bastante difícil. No perderé. Definitivamente te superaré. Cuando la resistencia de Sirone tocó fondo, Ryan se dio cuenta de que tenía una oportunidad de victoria. Sirone había ahorrado su resistencia de la manera más eficiente posible, pero todavía había una gran diferencia entre los dos. La espada de Sirone comenzó a sentirse pesada. Ya está. Ryan, que venía corriendo con su espada larga colgando, la blandió hacia la barbilla de Sirone. Sirone respondió blandiendo su espada hacia abajo con todas sus fuerzas. Con el sonido de las espadas chocando, una espada se elevó hacia el cielo y se incrustó lejos del campo de entrenamiento. El silencio. Los dos, que respiraban con fuerza, se miraron fijamente. Ryan bajó su mirada primero. Vio la espada de Sirone apuntando a su estómago. Justo antes de que nuestras espadas chocaran. Sirone giró su muñeca y golpeó la espada de Ryan desde abajo. Además de la fuerza provocada por el golpe de Sirone, Ryan, que también estaba bajo de resistencia por tener que bloquear los continuos golpes de Sirone, acabó perdiendo el agarre de la espada. ¿Es eso posible? No era una técnica que Ryan pudiera intentar con confianza. Su único propósito era ganar, y debido a su frialdad, Sirone ganó el duelo. Sin embargo, no se relajó. Ja. Quiso tumbarse inmediatamente en el suelo, pero no podía dejar que Ryan anulara la victoria que tanto le había costado conseguir. Y en el momento siguiente, maldita sea. He perdido. Ryan admitió pasivamente su derrota. Perdí. He vuelto a perder. Su malicia desapareció, y en su lugar, Ryan se limitó a rascarse la cabeza con aspereza. Se entrenó más allá de sus límites y luchó lo mejor que pudo, así que no se arrepintió. Has ganado. No tengo nada más que decir, así que ya puedes matarme. ¿Cómo puede alguien ser tan inmaduro? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué? ¿Crees que voy a sobrevivir si te mato? ¿Qué cosa más ridícula dices? ¿Qué quieres decir? Luchamos con nuestras vidas en la línea, y hubo un claro ganador. Joven maestro, tú eres el único que se jugó la vida. Yo solo luché por mi vida. Lo que hace que este ridículo duelo sea más absurdo es que esto solo empezó porque tú te escondiste del entrenamiento, y luego me culpaste de haberte delatado. Ryan se quedó sorprendido. Después de una feroz batalla, incluso si no había una atmósfera reconfortante, ¿no debería quedar al menos alguna emoción apasionada? Imbécil. ¿Quién te ha echado la culpa? Fue por esa actitud tuya tan mezquina y sin modales. A pesar de que nos habíamos encontrado por primera vez ese día, deberías haber tenido al menos una pequeña pizca de lealtad. ¿Lealtad? ¿Qué acabas de decir, gamberro? Sirone no podía aguantar más. Hizo la vista gorda teniendo en cuenta que su vida estaba en juego, pero como el problema ya estaba resuelto, no pudo mantener su temperamento bajo control. ¿Llamas a eso lealtad? ¿Has considerado alguna vez la posición en la que me encontraba? Tuve que elegir entre el Hijo del Señor y un maestro asignado por el Señor. ¿Y aún así me pediste ese favor a pesar de saberlo? Si quieres lealtad de mi parte, entonces deberías demostrar que lo vales.
Deberías estar avergonzado de ti mismo por presionar tanto a un sirviente. Deberías haberte puesto delante de tu instructor de espadas. ¿No es eso un verdadero acto de lealtad? Rian frunció los labios avergonzado. Sirone se dio cuenta de que Rian no discutía ni ponía excusas. No era alguien que se inventara cosas. Simplemente no hablaba porque no tenía nada que decir. Sin embargo, odiando más esa actitud, Sirone dejó de regañar y se sentó. «Ah. Casi me muero». Rian miró a Sirone con atención. El chico que superó el miedo a la muerte y le empujó hacia atrás hacía tiempo que había desaparecido. ¿Quién era él? Era obvio que era un genio, pero no era Rai. A diferencia de su hermano, que blandía una espada con una mano acompañada de una sonrisa, este chico lo daba todo contra él. «Oye, ¿cómo te llamas?» Sirone levantó la cabeza. Desde su posición sentada, Rian parecía más grande. «Me llamo Sirone Arian». «Yo soy Rian Ogen». Era curioso que dos personas de diferentes estratos sociales se presentaran, pero eso no era lo que chocaba a Sirone. ¿Cree que no sabría el nombre del hijo menor de la familia? Sin tener en cuenta esa mirada, Sirone levantó la cabeza cuando Rian se acercó. Una mano del tamaño de la tapa de un caldero se le puso en la cara. «Seamos amigos». «¿Qué te parece?» Ha pasado un año desde que Sirone empezó a trabajar con la familia Ogen. Para cuando Sirone cumplió 16 años, se habían sacado más de 7000 libros de la gran biblioteca. Temuran estaba asombrado por la asombrosa velocidad de Sirone, pero este ya había previsto esa cantidad. Esto se debía a que era natural que, a medida que disminuía el número de libros a clasificar, se acelerara la eficiencia. La velocidad constante era solo un concepto teórico, pero todos los acontecimientos de este mundo estaban influidos por la aceleración. Por lo tanto, aunque el comienzo fuera lento, mientras uno no se rindiera y siguiera trabajando duro, podría alcanzar su objetivo mucho más rápido de lo esperado. De los 850 libros históricos que tenía como objetivo, solo quedaban unos 200. La media de libros que leía al día era de más de 3, y en unos meses, el núcleo del conocimiento con el que Sirone soñaba estaría completado. Además, experimentó el manejo de la espada y comprendió la esencia del miedo. Gracias a esto, la durabilidad de la zona espiritual también había aumentado drásticamente. Por lo tanto, el año que pasó ahí fue fructífero y valioso. Sin embargo, ninguno de los beneficios podía compararse con hacer un buen amigo. Hay una cantidad extrema de libros. ¿Crees que mi familia ha leído todo esto? Rian, que se convirtió en amigo de Sirone después del partido, pasaba el tiempo libre que tenía en la biblioteca. De hecho, a diferencia de su tamaño, era cariñoso y simpático. Encajaba en el papel de hijo menor de una familia noble. Por supuesto. El jefe de la familia y el joven maestro se pasan a menudo por la biblioteca. Tisk, la gente inteligente tiene suerte ya que tiene mucho que leer. Rian, que estaba sentado en el suelo, empezó a rebuscar entre los libros. Sirone bajó de la escalera y recogió los libros. Después de hacerlo, empezó a regañar. No los tires por ahí tan descuidadamente. Si dañas algo, seré yo quien tenga que pagarlo. Probablemente con mi vida. Eso tampoco me gusta. ¿Tiene sentido que los libros sean más importantes que las vidas humanas? Aunque quemes la biblioteca hasta los cimientos, te protegeré, así que no te preocupes. Solo deja de hacer lo que estás haciendo, entonces no pasará nada malo, así que la solución es solo tener cuidado. Las palabras juguetonas nunca salieron de la boca de Sirone, pero así era Sirone. Era firme y estricto, pero no era frío. A Rian le gustaba eso de Sirone. Es divertido estar contigo, pero es sofocante estar metido en la biblioteca. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasa con tu entrenamiento? Solo el entrenamiento básico. Le dije que quería estudiar en la biblioteca. El cuerpo de Sirone se estremeció. Entonces deberías darte prisa y estudiar. ¿Qué estás haciendo? Estoy aburrido. Me aburro. Me aburro. Rian estaba tumbado de espaldas, agitando sus extremidades mientras actuaba como un bebé. Sin embargo, Sirone se dio la vuelta y se dirigió a su escritorio. No le preocupaba especialmente la pereza de Rian. Si la tendencia de Sirone era el agua, la de Rian era el fuego.
Un fuego que crece sin control una vez que arde. Solo necesita un detonante. Capítulo 10. Sirone, con un libro de historia en la mano, volvió junto a Rian. Levántate y trae un libro para estudiar. Uf, el entrenamiento de estos días es demasiado duro. Tras empujar a Rian del estudio, Sirone se sentó y abrió un libro de historia. Como el trabajo de campo terminaba más rápido que el papeleo de los últimos tiempos, se empleó mucho tiempo en el ocio. Una vez que pudo concentrarse en el libro, pasó las páginas en un santiamén. Ya conocía la mayor parte del contenido, e incluso el resto del libro le resultaba predecible. Esto significaba que el nivel de conocimiento contenido en su cabeza superaba el de los libros. Ya que entendía los 650 libros históricos, los 200 restantes probablemente serían fáciles de asimilar. Oye, Sirone. He encontrado un libro interesante. Después de encontrar un libro para leer, Rian se sorprendió de la velocidad con la que Sirone pasaba las páginas. Alguna vez, Rian había tardado más de 10 horas en pasar una página. Definitivamente estaba leyendo un libro, pero para cuando parpadeó, ya era de día. Rian se sentó en silencio junto a Sirone para no molestarle y abrió su propio libro. Espadachín vs Mago era el título del libro. Introducción. Puede que ya te hayas hecho esta pregunta alguna vez, pero si un espadachín y un mago se enfrentaran uno contra uno, ¿quién ganaría? La mano de Sirone se detuvo mientras Rian leía en voz alta. También era un tema interesante para los aspirantes a magos. He viajado por todo el mundo para encontrar una respuesta. Incluso ahora, cuando cierro los ojos, esos pensamientos parpadean en mi cabeza. En la montaña Artusna, a 6.000 metros sobre el nivel del mar, hay árboles carnívoros que se comen a los pájaros salvajes. Rian cerró el libro. Qué terriblemente aburrido. ¿Qué? Me estaba divirtiendo. Rian saltó ante el repentino grito. Fingió no estar interesado, pero debió de mantener las orejas bien atentas. ¿Qué quieres decir con diversión? No hay fotos, y no se menciona el manejo de la espada. Ni siquiera has terminado una sola página. ¿De qué estás hablando? Un escritor debe ser considerado con sus lectores. Debería empezar con un comienzo divertido y una conclusión conmovedora. Esto no es una novela. Dame el libro. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Qué sentido tiene saber quién gana o quién pierde? ¿Por qué razón absurda tendrían que enfrentarse un mago y un espadachín? Si es favorable para un bando, querrían luchar y si es desventajoso para el otro, huirían. Sirone abrió la parte central de Espadachín vs Mago y buscó entre las páginas. Puede haber momentos en los que no tengan más remedio que luchar. Si eso ocurre, ¿quién ganará? ¿Puedo hacer una predicción aproximada? Abruptamente, se escuchó una voz aguda sobre la estantería. Por supuesto, el espadachín ganaría. Apareció un hombre con una impresión fría. No era tan voluminoso como Rian, pero era mucho más alto, y sus extremidades eran delgadas y largas. Era el segundo hijo de la familia Ogent, Ray Ogent. Aunque eran hermanos, su ambiente y apariencia eran muy diferentes a los de Rian. En primer lugar, su pelo era negro como el carbón. Había dos características no diluidas que descendían de la familia Ogent. Bischoff, el líder de la familia, el hijo mayor y el segundo hijo heredaron el pelo negro. El pelo azul claro lo heredaron la hija mayor y el hijo menor, Rian. Además, el abuelo de Rian, un espadachín de grado 3 reconocido a nivel nacional, también tenía el pelo azul. La familia tenía un fuerte vínculo, pero era interesante cómo a veces se dividían según el mero color del pelo. La herencia que destaca depende de la generación, pero esta vez, el pelo negro estaba liderando como Bischoff y Ray que tenían este color. Ah. Hola. Sirone rápidamente inclinó la cabeza. Nadie sabía que era amigo de Rian, así que si Ray hubiera escuchado la conversación hace un rato, estaría en problemas. ¿El espadachín gana? ¿Cómo puedes decir eso con tanta convicción? ¿Por qué tú lo eres? Rian lo sabía, así que trató de sacar de quicio a Ray con un tono sarcástico. ¿Convicción? ¿Es necesario usar una palabra tan dramática? Es un hecho que se puede reconocer con solo saber dónde están los magos y los espadachines en cada continente.
A Ray no parecía importarle la relación de su hermano con el criado, pero Sirone no podía relajarse. Lo sentía cada vez que Ray venía a la biblioteca. Era un hombre difícil de leer. Sea cual sea la posición, es un enfrentamiento. No vas a hablar así en el campo de batalla, ¿verdad? Imagínate diciendo cosas como, se acabó, tengo el terreno ganado. Ryan se rió, satisfecho, pero Ray ni siquiera respondió y miró a Sirone con ojos indiferentes. ¿Qué te parece, chico? Bueno, suponiendo que estemos hablando del nivel más alto, la magia es definitivamente lo suficientemente poderosa como para infligir heridas mortales a un espadachín. Pero los espadachines tienen excelentes habilidades físicas, así que si atacan antes de que la magia sea lanzada. No, estás equivocado. Un mago no puede vencer a un espadachín. Sirone se atragantó. Aunque solo era un aspirante a mago, sin duda seguía trabajando para convertirse en mago. Ryan se enfadó al ver que su amigo era ignorado. ¿Quién eres tú para decir algo así, ¿Te crees una especie de representante de los espadachines? La comisura de los labios de Ray se levantó. Era la infame sonrisa que Ryan detestaba. No cualquiera puede alcanzar la dignidad de un espadachín. Sin embargo, el dinero puede comprar casi todo lo que necesitas para convertirte en un mago. Había una crítica oculta tras las palabras de Ray. De hecho, los espadachines tenían una forma de defenderse de la magia. Era un artefacto llamado antimagia. Una longitud de onda mental especial contenida en la antimagia puede perturbar la zona espiritual de un mago. En otras palabras, el artefacto reduce la concentración. Los artefactos solían elaborarse en forma de bolas de cristal y podían instalarse en armaduras, escudos e incluso espadas. El precio también era bastante elevado, teniendo en cuenta que un material clave era el corazón de un dragón, ya que emitía las ondas necesarias. Sin embargo, llevar hasta 10 artefactos, con una eficacia del 10% cada uno, no equivalía a una eficacia del 100%. Esto se debía a la naturaleza de las ondas. Si se añadía una nueva onda adicional a la ya existente de antimagia, se producía un solapamiento. Por lo tanto, cuantos más artefactos se tuvieran puestos, menor sería la eficacia. El mejor artefacto que existía, con diferencia, era el conjunto de armadura de los 5 dioses, creado por el archimago Yakra. Los artefactos estaban incrustados en cascos, placas de pecho, guanteletes, botas y escudos. Cada uno de ellos con una eficacia máxima del 20%. El conjunto de armaduras de los 5 dioses alcanzaba un abrumador 65% de eficiencia usado todo junto, lo que era fatal para un mago. El porcentaje era el resultado de evitar la superposición de las ondas tanto como fuera posible. Otro problema era la esencia del espíritu. Se podían encontrar 4 tipos de esencia en la naturaleza: fuego, agua, viento y tierra. Y cuando la antimagia se pone en la ecuación, la activación de la magia, junto con los elementos mencionados anteriormente, podría ser completamente bloqueada. El número total de esencias conocidas hasta ahora era de 17. 2 de fuego, 3 de agua, 5 de viento y 7 de tierra. El valor de una sola superaba el presupuesto de un pequeño reino. Sirone trató de imaginarlo. ¿Qué clase de mago sería capaz de ganar contra un maestro de esquema, equipado con cada tipo de esencia del conjunto de armaduras de los 5 dioses? Por supuesto, todo era teórico. El conjunto de armaduras estaba disperso por todo el mundo, y su ubicación no estaba clara. Además, era casi imposible obtener una esencia del espíritu a menos que se obtuviera un permiso explícito de una nación que la tuviera. También había un problema con la instalación de varios artefactos antimágicos. Incluso Yakra, un experto en ecuaciones de ondas, pasó 10 años intentando coordinar las ondas del conjunto de armadura de los 5 dioses. En resumen, si las ondas de antimagia se coordinaban torpemente, los ingredientes, junto con el objeto producido, perderían su valor. La eficiencia no aumentaba a menos que se afinara la interacción entre las ondas, la frecuencia de resonancia y la relación del maná. No sería una broma decir que la mitad de la riqueza de un aristócrata podría saltar por los aires tratando de aumentar la eficiencia antimágica en un 1%. Pero ahí es donde empieza el dilema. En lugar de invertir una gran cantidad de dinero para aumentar la eficiencia de la antimagia, era mucho más barato llevar un mago que conociera los hechizos antimágicos. Eso era lo que implicaban las palabras de Ray. Que un mago no era más que un subordinado de un espadachín,
y que sus conocimientos podían comprarse con dinero. De hecho, fueron los magos, y no los espadachines, quienes desarrollaron la antimagia. Incluso ahora, numerosos magos estaban estudiando el efecto del maná de dragón en la zona espiritual. Esto se debía a que si uno terminaba con buenos resultados, podía ganar una tremenda riqueza y honor. Era irónico. Los magos estaban creando un arma que solo podía hacerles daño a ellos. Ray señaló esa situación deshonrosa. Los magos harían cualquier cosa por dinero. Esto también significaba que no podían ganar a un espadachín en términos de orgullo y honor. ¿Qué te parece? Parece que te gustan los libros de historia. ¿Sabes la posición de los magos en este mundo? La magia puede ser sellada con dinero, pero el dinero no puede detener una espada. Este era un punto de vista sesgado, de espadachín, pero Sirone entendía lo que intentaba decir. Eso es lo que es un mago. ¿Qué? Ray levantó una ceja. Ray pensaba en el chico como alguien a quien le gustaba la magia. Así que debería haber perdido los estribos. Sin embargo, al contrario de lo que Ray pensó que pasaría, Sirone admitió que era cierto. Más o menos. Un mago es una persona que indaga persistentemente en el equilibrio de todas las cosas. Así que no es extraño que estudien cómo suprimir la magia. Lo importante para ellos no es si ganan o pierden, sino si lo saben o no. Los artefactos son el resultado de esa búsqueda interminable. Por eso, creo que afirmar que los magos están en desventaja es un error. A diferencia de Ryan, Ray tenía una personalidad que deseaba vencer a su oponente usando su cerebro. Sin embargo, la razón por la que mantuvo la boca cerrada fue porque no podía refutar. Ryan se esforzó por contener la risa. Te lo mereces, mi amigo tiene una gran habilidad con las palabras. Te digo que tiene la lengua más afilada. Si su lengua fuera una espada, sería la más afilada del mundo. La cara de Ray empezó a distorsionarse poco a poco al no encontrar la manera de refutar. No podía inventarse ideas que nunca existieron. Bueno, eso es en un mundo ideal, pero la realidad es diferente. Eso no cambia el hecho de que un mago no puede ganar contra un espadachín. Ray se dio la vuelta fríamente y salió de la biblioteca. A Ryan le costó reprimir la risa. ¿La realidad es diferente? ¿Eso es todo? Apesta a estupidez. Aléjate de aquí. Rápido, piérdete. Entonces, cuando la puerta finalmente se cerró, agarró a Sirone y se echó a reír. ¡Puja! Sirone, eso ha sido increíble. Nunca había visto a mi hermano mayor poner ese tipo de cara. Mientras era arrastrado por Ryan, los ojos de Sirone miraban fijamente el lugar por el que se fue Ray. ¿Espadachín vs mago? Tal vez la realidad era diferente, como había dicho Ray, pero Sirone creía que tenía razón. Creía que la mentalidad de un mago que exploraba los límites del conocimiento sin vacilar, a pesar de que sus debilidades pudieran mostrarse, vencería a un espadachín. Esa fría voluntad era la razón de la existencia de la inteligencia en este mundo. La gran biblioteca era lo suficientemente fría como para que uno sintiera escalofríos. La estantería, que solía estar llena de conocimientos, estaba ahora vacía. La lámpara luminosa que antes iluminaba el interior también estaba ahora apagada. Solo un único rayo de sol procedente de la ventana del cuarto piso iluminaba a Sirone. Bajo la luz del sol, Sirone pasó las páginas, una página tras otra. Hasta que finalmente, terminó la última página y cerró el libro. Sirone acarició la cubierta con suavidad. Era un trabajo fácil pasar un libro. Sin embargo, ¿pasar finalmente la última página después de nadar a través de un mar de libros? Eso sí que no lo podía hacer cualquiera. 850 libros de historia. Sirone leyó todos los libros de historia de la gran biblioteca. He terminado. Este es mi núcleo de conocimiento. Estaba caliente. Sintió que la luz llenaba su corazón. Aunque era hijo de un cazador, ahora podía decir con confianza que lo sabía casi todo sobre el mundo entero. ¿1 año y 6 meses? Aunque fue un comienzo lento, después de leer y leer, Sirone empezó a acelerar, y una vez que lo hizo, no volvió a bajar el ritmo. Aceleró tanto que terminó su trabajo 6 meses antes de lo previsto. Ahora, podía volver a casa en cualquier momento y no habría ninguna razón para que la vida de su familia corriera peligro. Es como un sueño.
Su mente se llenó de las numerosas experiencias que vivió en el último año y medio. Gracias por haber llegado hasta este punto. Deja en la sección de comentarios qué te pareció la novela y cuál te gustaría traer. Suscríbete y deja like para traer más contenido. Nos vemos en una nueva historia. Hasta pronto, querido audiolector.